Aquí estamos otra vez en el Ojo de la Cultura para darle ese espacio a ese lado más trascendente de la vida, como decimos aquí, con el lema de nuestro programa. Bueno, este segundo bloque, como ustedes están acostumbrados, nos lleva a un invitado para hablar con mayor detenimiento, para hablar con más pausa. Y nuestro invitado de hoy es José Antonio Mesa Toré, que es poeta, le damos la bienvenida al Ojo de la Cultura, y es además el director de ese organismo que tiene tanta importancia, sobre todo en la poesía malagueña, que es el Centro Cultural de la Generación del 27. José Antonio, bueno, vamos a empezar hablando un poco del papel que cumple el Centro Cultural de la Generación del 27 dentro del panorama literario malagueño. Bueno, el Centro Cultural Generación del 27 se fundó con una serie de objetivos, fundamentalmente, y de ahí su nombre, el de conservar el legado de aquella brillante generación de escritores y artistas y, por otra parte, el de difundir la obra de la generación. Aunque la mirada está puesta en el pasado, pero al mismo tiempo también se desarrolla una actividad cultural que trata de ofrecer a la ciudadanía malagueña las distintas corrientes culturales, creativas, en los distintos géneros, tanto en la literatura como en el cine, en el arte. El Centro Cultural de la Generación 27 tiene la característica, si bien es un organismo que depende de la Diputación Provincial, o sea que es un organismo público, pero tiene la característica de que siempre ha sido manejado, digamos, o dirigido por gente del ámbito de la cultura específicamente, no por políticos. Yo creo que eso ha sido siempre así, eso es un valor, ¿no? Efectivamente. Todos los directores, como bien dices tú, han pertenecido al ámbito de la cultura. Ha habido algunos que han sido escritores, otros que han pertenecido al campo académico, pero siempre se ha querido, de esa manera, yo creo que darle una independencia al centro y además creo que es acertado considerar que las personas directamente involucradas tanto en la tarea de la creación artística como en la tarea de la investigación podían hacer la gestión del centro mucho más de manera imaginativa y creativa, ¿no? Tú has llegado hace muy poco a la dirección del centro, pero tu trayectoria en el centro es, yo he leído por ahí incluso que fuiste el primer becario que tuvo el Centro Cultural, ¿no? Cierto, cierto. Muy pocos años después de la creación del centro se fundaron unas becas de investigación y yo presenté un proyecto para hacer una bibliografía de la obra de Manuel Altolaguirre. En esos momentos se había creado una colección en el centro llamada precisamente Bibliografías y entonces estuve pues aproximadamente un año haciendo ese trabajo que luego se publicó en la colección. Luego ya pasaron muchos más años en los cuales yo me dediqué a la docencia y en el año 2000, o sea que ya va para 12 años, pues entré en el Centro Cultural Generación del 27 desarrollando las labores de coordinación. Unas labores que incluyen también algo que es muy interesante y que además es la base de las ediciones que está haciendo en este momento el Centro Cultural, la recuperación de esa famosa imprenta Sur que tiene tanta historia, ¿no? Y que todavía sigue funcionando y de hecho se siguen haciendo ediciones. Sí, bueno, fue precisamente cuando yo entré con Lorenzo Sabal, director de la mítica revista Litoral, y que fue nombrado director del Centro Cultural pues a principios creo que en el año 2000, si no en el 99. Entonces se adquirió la imprenta Sur porque ya no podía competir con las nuevas tecnologías y la imprenta pues corría el riesgo de desaparecer. El centro quiso con esa compra pues
preservarla, puesto que es un patrimonio... Me gustaría, porque muchos de nuestros televidentes no conocen qué significa en la historia de la cultura malagueña la imprenta Sur, que les dé un pequeño panorama para que digan, bueno, comprar una imprenta, pero una imprenta porque sea vieja. Sí. Bueno, no solo de la cultura malagueña, afortunadamente se creó en Málaga, ¿no? Pero ha cumplido un papel importantísimo para la cultura española del siglo XX. En los años 20, Emilio Prados le pide a su padre, el poeta malagueño Emilio Prados, perteneciente a la generación del 27, le pide a su padre el que pueda abrir una imprenta que, bueno, va a desarrollar también trabajos comerciales, pero fundamentalmente su objetivo era difundir la poesía y sobre todo la poesía joven que se estaba haciendo en aquel momento. Le acompaña en esa aventura otro poeta malagueño de la generación, un poco más pequeño, Manuel Altolaguirre. Luego también se incorporará un tercer poeta malagueño, José María Hinojosa. Y entonces ellos en un primer momento deciden crear una revista literaria. La época de la generación del 27 es la época de la fundación de numerosísimas revistas a lo largo y ancho de todo el país, y entonces crean la revista Litoral. En un principio pensando que quieren hacer una revista entera dedicada toda ella al mar. Luego irá variando un poco, pero tienen el enorme acierto de reunir en sus páginas pues a lo más granado de la generación de literatos y de artistas de aquel momento. Y además es una revista muy valorada porque sabe combinar perfectamente la literatura y las artes plásticas. Entonces hay un hermoso equilibrio, y luego además hay que contar con que Manuel Altolaguirre, al calor o a la sombra de Juan Ramón Jiménez, es uno de los grandes maestros impresores, de los grandes tipógrafos de nuestra cultura en el siglo XX, con lo cual la revista es una joya, es una preciosidad. Pero no contentos con esto, también van a sacar los suplementos del Litoral, que es una colección en la que van a publicar sus primeros libros de poemas, pues las grandes figuras de lo que luego va a ser conocida internacionalmente como Generación del 27. Así que el trabajo desarrollado por esa imprenta en favor de la cultura y concretamente de la poesía es enorme y riquísimo. Pero es que además, después de la guerra, las posteriores generaciones de escritores y de artistas también se van a implicar en esa tarea, de manera que vuelven a salir colecciones poéticas, revistas tan importantes como Caracola, y así hasta que la imprenta pasa al Centro Cultural Generación del 27. Y cuando la compramos, no quisimos que la imprenta fuera un mero objeto de museo, que pudiera acudir la gente para ver cómo había sido la imprenta, sino que quisimos recuperar, resucitar la función primordial y primigenia de la imprenta, que era pues la de imprimir versos. De manera que entonces en el año 2005, ya después de una limpieza de toda la maquinaria, del mobiliario, pues se instaló ya definitivamente en el Centro Cultural Provincial de calle Ollerías, y creamos, siendo director Julio Neira, creamos varias colecciones de poesía. En concreto, empezamos con una colección titulada El Castillo del Inglés, de la cual se hicieron 30 números, y después se creó otra llamada Cazador de Nubes, de la cual hasta el momento han aparecido 10 números. Luego, ya con la incorporación a la dirección del centro de Aurora Luque, creamos una nueva colección titulada La Cama de Minerva, de la cual han salido 3 números, 3 entregas. Entre las 3 colecciones
pues hemos publicado la poesía de autores de gran prestigio, desde las generaciones más antiguas hasta gente muy joven. Que es curioso, por cierto, ver esa especie de anacronismo. Quizás la palabra no suene bien, pero en este caso sí, se podría hablar de un anacronismo, ¿no? Entre en esas publicaciones de nuevos autores, de gente joven que está comenzando a aparecer en el panorama poético español, con esas tipografías, incluso con esa forma tan típica de la imprenta antigua, donde se veía el hueco de la impresión, ¿no? en la letra. Sí. Es curioso, ¿no? Con esas tipografías tan típicas de esa pero bueno, al principio del siglo XX. Hay que tener en cuenta que por la imprenta que ha estado abierta a las visitas, ¿no? Bueno, te puedo comentar que, por ejemplo, cuando han venido grupos de escolares, de chavales entre 14 y 18 años, pues claro, se han quedado pasmados porque no podían imaginar que se pudiera todavía editar libros de esa manera artesanal a lo Gutenberg. Y luego, cuando han pasado pues escritores invitados a las actividades del centro, te puedo asegurar que todo el mundo ha sentido una emoción de estar en ese ambiente tan similar a la imprenta que habían fundado Prados y Alto Laguirre y que conserva, o sea, las Minervas, por ejemplo, son las auténticas que Prados trajo de Alemania, o la guillotina, o algunas piezas de mobiliario, y tenemos un álbum, un libro de firmas, y en todas las dedicatorias está esa emoción de sentir... de trasladarse en el tiempo. Claro, de trasladarse en el tiempo y de que haya un puente entre el presente y el pasado a través de esa impresión de imprimir otra vez versos, ¿no? Con lo cual... hemos tenido colas de poetas que querían publicar, ¿no? Bajo el sello de la antigua Imprenta Sur. Bueno, es que de alguna manera también, aparte de lo de la imprenta en particular, lo que son ediciones hechas con el sello de la generación del 27 o a las actividades que genera el Centro Cultural de la Generación del 27, si bien no es el único organismo de promoción de la actividad literaria que existe en Málaga o en Andalucía, probablemente es el que tiene más el marchamo de ser un poco el que rige la vanguardia de alguna manera de las cosas que se están haciendo en poesía o que se están descubriendo, que están apareciendo en poesía. Y como tú mismo acabas de decir, claro, muchos poetas hacen cola, por decirlo así, para esas publicaciones. Lo que muchas veces a la gente le gustaría saber es con qué criterios se dice, bueno, tanto la participación en actividades promocionadas por la generación del 27 como las ediciones, en fin, ¿con qué criterios? No quiero decir personalmente, sino con qué criterios se dice, por ejemplo, bueno, sí, este vamos a publicarlo, este no, este va a ir... es más, como hablábamos, creo, en una conversación personal el otro día, ¿cómo se hace para hacer una antología, que es el riesgo más grande que tiene la persona? Bueno, ineludiblemente tiene mucho que ver en eso el director de la institución o la directora, ¿no? Y su equipo de trabajo, es fundamental también el equipo que apoya todo ese trabajo de hacer actividades, de hacer publicaciones. A la hora de decidir, pues yo creo que lógicamente el gusto particular de cada director o directora influye bastante, ¿no? Y cada uno pues ha fijado una serie de criterios personales cuando le ha tocado el honor de dirigir el centro. Por ponerte un ejemplo, bueno, yo en este año que llevo como director, pues he querido, por una parte, dar una oportunidad a autores que no hubieran estado nunca antes en el centro, que no hubieran colaborado. Entonces, en el ciclo Palabras en la Noche, que es
el ciclo que tiene el modelo tradicional de lectura de poemas, pues los nombres que han pasado hasta ahora, como te digo, pues eran nombres que faltaban en nuestro índice de autores. Y sí, desde hace años, bueno, desde hace años no, yo creo que desde la creación del centro se ha estado muy atento a fomentar a los jóvenes valores, a darle oportunidad a las voces más jóvenes. Esto lo puedo decir porque en concreto me parece que yo fui el 9º autor invitado al centro para leer. Creo recordar que empezó Dámaso Alonso, en la primera lectura que se organizó tras la creación del centro, y como te digo, yo fui el 9º y el 8º fue Leopoldo Alas, desgraciadamente que ya no está con nosotros, que era un autor también de mi generación y que entonces teníamos 20 y pocos años. Te iba a decir, tienen que haber sido bastante jóvenes. Teníamos 20 y pocos años. Bueno, pues esa línea siempre la hemos mantenido. Desde luego, yo en los 12 años que llevo en el centro, con distintos directores, siempre se ha tratado de apoyar a la juventud creativa. Me imagino que la forma de encontrar eso, porque claro, no es fácil, la poesía o la gente que escribe abunda, y es muy difícil poder establecer criterios y descubrirlos, ¿no? Sí. Me imagino que los concursos, sobre todo, deben ser las cosas que más ayuda a eso, o tienen... Bueno, tiene que ver también ser un lector atento y los contactos, porque muchas veces amigos, escritores de otras regiones, siempre pues puedes hablar y preguntar y te dicen, oye, pues hay una chica que acaba de publicar su primer libro, no te pierdas el libro porque es muy interesante, está muy bien. Entonces eso pues ya te va dando una información para saber con qué escritores puedes contar. Y luego, por otra parte, como tú dices bien, también el centro tiene 2 premios literarios de bastante importancia. Uno sin límite de edad, que es el Premio Internacional de Poesía Generación del 27, pero el otro es el Premio Internacional también Emilio Prados, que es para autores menores de 35 años. Que esto lo hicimos cuando llegó Lorenzo Sabal al centro, pues quisimos diferenciar los 2 premios de poesía que existían y, sobre todo, lo que estaba diciendo antes, apoyar a los escritores más jóvenes. Así que decidimos que uno de los 2 premios iba a ser dedicado a los autores de menor edad. Y efectivamente ahí, bueno, cada año, en cada convocatoria, solo podemos dar un premio y publicar un libro. Pero de ahí han salido autores que, sin haber ganado el premio, pues los hemos conocido gracias a que se habían presentado y le hemos dado la oportunidad de otra manera. A veces, pues, aunque no hayan ganado, pues han leído en los ciclos del centro. Pasando ya directamente a hablar en el tiempo que nos queda del programa de la poesía, de las tendencias poéticas, tú que me imagino que desde ese papel debe ser, aunque sea por obligación, de las personas que más leen poesía. Da la sensación de que en las últimas voces que han estado apareciendo, una impresión mía, como que se ha agotado ya esa tendencia tan fuerte o tan hegemónica que hubo un momento el llamado la poesía de la experiencia, digamos. Pero como que hay un cambio generacional importante que se ha estado produciendo. ¿Tú cómo lo ves? Sí, estoy totalmente de acuerdo porque es una cuestión lógica que ha pasado siempre, ¿no? Entonces, una corriente literaria triunfa y tiene unos años de gloria, eso se va diluyendo y van apareciendo entre los más jóvenes pues propuestas nuevas, investigación nueva, abrir caminos diferentes, incluso por reacción, matar al padre, ¿no? Sí, y no parecerse y no ser epígono de nadie. Y efectivamente, de un tiempo a esta parte se nota esto, por ejemplo, en el premio Emilio Prados lo notamos mucho,
que ya son estilos distintos y que se van alejando o se han alejado ya totalmente de la poesía de la experiencia, incluso de la luego llamada de la diferencia también, ¿no? ¿Y cuál es la tendencia que tú ves? Yo encuentro que hay muchas líneas que se están desarrollando, pero mi impresión es que hay como una vuelta hacia una poesía que hasta podríamos llamar lírica en el sentido tradicional, ¿no? Como una poesía mucho más subjetiva, más preciosista incluso en muchos de los autores jóvenes, ¿no? Como una vuelta a la interioridad. Bueno, no... Hay otras cosas también, pero sí, me da la impresión de que hay una tendencia fuerte por ese lado, ¿no? No, pero también hay una tendencia igualmente fuerte por el lado de la experimentación. Bueno, eso siempre sí, hubo en todas las épocas, ¿no? Y hay mucha atención de los más jóvenes por volver la vista a las vanguardias y al surrealismo, a abrir otros caminos diferentes dentro del surrealismo o de la vanguardia. Yo creo que el abanico es amplio. Sí, es amplio. Hay mucho también experimento con la irreverencia, de alguna manera, sobre la poesía, ¿no? No el volver a la poesía como pudo haber sido de un tiempo atrás en plan metapoético, digamos, de reflexionar sobre la palabra, tal, sino más bien de esa transgresión que, como tú dices, era muy propia del siglo XX, del principio del siglo XX y todo eso. Sí, hay muchos ejemplos de obras del todo humorísticas, por ejemplo, o de, tú decías, esa irreverencia, obras que tratan de ser rompedoras en el lenguaje, o sea que yo veo que sí, que hay bastante experimentación. Una última pregunta, porque se nos acaba el tiempo, pero claro, es una pregunta para contestarla en un programa completo, pero siempre se ve en el ambiente cultural, poético, vamos a quedarnos en la poesía, que a lo mejor es lo que más... siempre se ve como una cierta ruptura entre lo que son los espacios que tienen mayor desarrollo, que tienen mayor cercanía quizá incluso a la universidad, a los círculos universitarios, y esa gran cantidad de gente que a lo mejor no está cercana a esos círculos, que no está cercana, o gente de provincia, por ejemplo. ¿Cómo se puede hacer para romper, es decir, para que la gente que tiene un valor o una voz poética a desarrollar pueda realmente desarrollarla? Porque sin el contacto con esos espacios de vanguardia, con esos espacios de mayor desarrollo de la poesía, evidentemente hasta las mejores voces poéticas pueden quedarse un poco en la nada. Sí, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que lo primero y fundamental es leer mucho, porque uno va a aprender de lo que lee, incluso aunque sea mediocre lo que está leyendo, pero por comparación a lo bueno, uno ya se va dando cuenta de qué debe hacer y qué no debe hacer. Y luego, pero hoy en día además con Internet, con todo esto, hay mucha facilidad para publicar, en las redes, y entonces para estar atento a las propuestas de las diferentes revistas, sea en papel o sea en Internet, aconsejable pues que se acerquen siempre que puedan a ese tipo de actividades culturales que normalmente hasta ahora pues han sido siempre en la provincia, pero bueno, por ejemplo el Centro Cultural de la Generación del 27, como sabéis, está ahora tratando de extender la oferta a todos los rincones de la provincia, y de hecho por eso estoy yo hoy aquí, ¿no? Entonces es un cúmulo de cuestiones para no sentirse aislado y, como tú dices, terminar malogrado. Sí, y tratar sobre todo de vencer esa especie de divorcio que suele existir y hasta como de mutuo resentimiento que parece haber muchas veces
en espacios que a veces no se quieren compartir, o donde desde algunos lugares se dice, no, pero yo los consagrados son un círculo selecto, y el otro, no, pero yo no quiero publicar aquí porque me van a confundir. Romper un poco ese, ¿no? Creo que sería el mejor consejo que le podríamos dar a... Pero yo creo que vivimos tiempos mejores que antes, en ese sentido, porque, por ejemplo, hoy en día hay una oferta maravillosa de editoriales. Antes teníamos unas cuantas editoriales, muy pocas, centralizadas en Madrid, Barcelona, y poco más. Sin embargo, han ido surgiendo editoriales muy arriesgadas, con mucho entusiasmo en toda la periferia. Y entonces ya pues se puede publicar sin decir, no, es que me van a confundir, me van a etiquetar, ¿no? Porque hay muchas redes, muchos caminos diferentes, ¿no? Sí, es cierto. En poesía el problema que tiene es que es cierto que hay una diversidad cada vez más grande de editoriales. De hecho, yo mismo tengo una colección de poesía en mi editorial, pero se encuentra el problema siempre que tiene que ver con la distribución. No me refiero a los aspectos simplemente comerciales, sino al hecho de que tú después vas a una librería y no encuentras un libro de poesía, o encuentras los que salieron la semana pasada, y luego no más, ¿no? Bueno, ahí ya entramos en otro problema, ¿no? Es un problema de mucho tiempo en nuestro país, que es el de la distribución. Y más si hablamos, no estamos hablando de un bestseller, no estamos hablando de una novela de éxito, entonces estamos hablando de libros de poemas, con lo cual ese problema está ahí presente y de momento no ha tenido solución. El de poder distribuir y que un libro de poemas sea de una editorial más pequeña o más grande, lo puedas encontrar en todo el territorio y fácilmente, eso no ha llegado. Por ahora sigue siendo una utopía. Sí. José Antonio, te agradezco el haber estado aquí en El Ojo de la Cultura, y nos vamos a ir a escuchar tus poemas ahora en el ciclo Damas de Noche que organiza el Ayuntamiento con la colaboración del Centro Cultural de la Generación del 27. Gracias por estar aquí. Yo lo agradezco a vosotros esta oportunidad para difundir el trabajo que se hace en el Centro Cultural Generación del 27 y para hablar de una de las cosas que más me gusta en esta vida, que es de la poesía. Muchas gracias, y para ustedes, ya saben, una semana más y estamos aquí de nuevo en Málaga 24 en El Ojo de la Cultura. Hasta la semana que viene.